verano en Noruega suele ser corto e impredecible. Puede ocurrir a partir de mediados de junio o hacerse desear un poco más. Con Datse tuvimos la suerte de no llegar en los días más fríos, pero debimos llamar verano a unas tardes de 18 grados. Claro que para los noruegos esa es una temperatura de playa. Incluso muchos se animan con ella a un baño en el mar. El nombre de Oslo, la capital de Noruega, proviene del nórdico antiguo y se refiere a uno de los primeros asentamientos de la región, una primitiva granja. En la Edad Media, esa granja derivó en puerto y pequeño burgo. En 1624 el puerto y el burgo sufrieron un pavoroso incendio. Reconstruido el sitio, el rey Cristian VI de Dinamarca y Noruega lo llamó Cristianía y así figura hasta 1924, año en que recuperó su nombre original de Oslo. En los últimos años la ciudad se ha expandido recuperando edificios antiguos, muelles de depósitos, construyendo una excelente urbanización para oficinas con restaurantes, galerías, condominios, museos y grandes espacios de paseo que se disfrutan sobre todo en verano. La ciudad histórica fue fundada en 1048 por el rey Harold. Durante varios siglos, Oslo sufrió saqueos y en 1567 el asedio turco. En el siglo XVIII la ciudad se revitalizó, la población creció junto al comercio y el desarrollo marítimo. Con. El malecón invita a pasear observando la arquitectura moderna de la ópera, inaugurada en 2008. Fue diseñada por el estudio de arquitectos noruegos Snøhetta. Inspirada en los bloques de hielo que salen del agua, la ópera de Oslo emerge en la ciudad desde el mar, trayendo la música y la voz humana. Se puede recorrer y es un placer observar las panorámicas de la bahía, el puerto y la ciudad. En su interior encontramos 3 salas y se puede visitar con un tour guiado.
cercanías se encuentra la Casa del Premio Nobel, donde se decide la entrega de la alta distinción, la Casa Museo de Ibsen, el gran dramaturgo del siglo XIX, y la catedral, levantada en el siglo XVII. El púlpito, el retablo y el frente de órganos son originales. Desde la independencia en 1814, Oslo recuperó todos los honores, aunque seguían llamándola Cristianía. Se construyó el Palacio Real, la universidad y varios edificios estatales. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue invadida por las tropas nazis. La cantidad de turistas, pese a ser la época más benigna del año, es moderada. Oslo sigue siendo una capital donde se puede disfrutar el sabor local. Además de la serpenteante línea costera, los bares y los cafés, la ciudad cuenta con amplios parques para disfrutar en estos, los días más cálidos. Noruega es un país con una geografía fascinante, tanto en invierno con sus auroras boreales y campos de esquí, como en verano, pero eso lo iremos viendo en otros videos. Viajar es hipervivir. Esperamos que les hayan gustado estas breves imágenes del verano en Noruega, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.